estaremos en Guanajuato con todos los detalles de la fiesta cinematográfica en aquellas latitudes. Viernes de Ciencia y hoy hablamos de ingeniería tisular. ¿Para qué funciona esta disciplina y cómo beneficia a la salud de los humanos? Ya lo verán. Laura Barrera, Karen Rivera, hola Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana. Bienvenidos a Noticias 22, un programa con mucha información que hemos preparado para ustedes y vamos a arrancar con algo que tiene que ver con nuestro patrimonio. Efectivamente, está muy interesante porque se continúa con las labores de rescate y preservación del patrimonio artístico histórico de México. Son los planes de un edificio muy representativo, Rafa. Y que ha estado en riesgo por mucho tiempo. Se trata el que fue sede de la que es ahora Secretaría de Comunicaciones. Vamos a ver cómo va esta labor. La obra artística que se encuentra en el Centro Scope de creadores como O'Gorman, Chávez Morado, Bess, Gordillo, Zúñiga y Arenas Betancourt, entre otros, será intervenida. Esto después de que el inmueble resultara afectado por los sismos del 2017. El proyecto de salvaguarda de la obra artística contempla de inicio el rescate integral, retiro y recuperación especializada, análisis de deterioro y restauración de mosaicos, relieves y esculturas, tanto de originales como de piezas rescatadas o réplicas. El 30 de junio comenzaron los trabajos de la fase 1. Esto es la intervención especializada para el rescate y liberación del patrimonio artístico que aún albergan los muros exteriores de los edificios A, B y C del Centro Scope. Con estas labores se rescatará un elemento significativo en el paisaje de la Ciudad de México y se dará inicio a lo que será el Parque del Muralismo Mexicano. Los trabajos preparatorios para el rescate y salvaguarda de los murales y la obra escultórica que albergó desde 1954 el complejo denominado Centro Scope serán realizados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Noticias 22, Alberto Aranda. La tecnología es también una herramienta para la producción creativa y de difusión de los derechos culturales. Y bajo esta premisa se dio el banderazo al Editatón. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos desde el sótano de la Casa Miguel Alemán del Complejo Cultural Los Pinos, un espacio recientemente renovado que funciona como un laboratorio para que los ciudadanos realicen aquí sus proyectos culturales. En este lugar se llevó a cabo el Editatón. La Secretaría de Cultura Federal y Wikimedia México realizaron una jornada de actividades relacionadas con la creación y edición de artículos digitales, con el objetivo de difundir conocimiento en torno al respeto y garantía de los derechos culturales y colectivos. Hicimos artículos, por ejemplo, como el de Original, este evento de arte textil mexicano, sobre toda la difusión que se le hace al maíz desde aquí, desde el Complejo Cultural Los Pinos, y se subieron fotos y se actualizaron. Hay muchos artículos que ya existían sobre la Secretaría de Cultura, pero que les hacía falta una actualización. El Editatón Derechos Culturales en el Complejo Cultural Los Pinos se realizó en el Laboratorio de Co-creación Sociocultural y Cooperación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ubicado en el sótano de la Casa Miguel Alemán del complejo. En este encuentro participaron las personas seleccionadas de la convocatoria que cerró el 14 de julio y que tuvieron interés en realizar o crear entradas sobre los derechos culturales en la enciclopedia más grande del mundo. Wikipedia es el principal sitio de referencia en Internet. O sea, nos guste o no, ahí cuando buscamos algo en línea es nuestro primer resultado. Entonces necesitamos que en ese primer resultado aparezca de forma actualizada, pertinente, con referencias que le permitan dar verificabilidad la información de México en general. En la sesión se crearon alrededor de 12 artículos nuevos y se actualizaron cerca de 24, todos ellos relacionados con temas como los semilleros creativos, los recintos museísticos y la Secretaría de Cultura. Los artículos editados el día de hoy ya están disponibles en Wikipedia, con imágenes de Luis Óscar López y Juan Carlos Valencia, reportó Karen Rivera. Vamos a la capital veracruzana, donde la tradición literaria se viste de gala. Este viernes ha dado inicio uno de los encuentros literarios y editoriales de mayor tradición en nuestro país, la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil, que se celebra en la ciudad de Jalapa, Veracruz.
En el mapa nacional es una de las ferias más antiguas de todo el país. Es una feria muy reconocida que ha sido ejemplo en las reuniones nacionales de cultura y aún en tiempos difíciles ha resistido y sigue adelante. Es una feria que genera comunidad. Para esta, su edición 33, la Fiesta de la Palabra se suma a la conmemoración del Año Internacional del Diálogo como Garantía de Paz propuesto por la ONU. El fomento a la lectura y la preservación de las lenguas originarias alientan la conformación del programa artístico y literario consistente en más de 200 actividades. Hay 80 expositores, 250 sellos editoriales, un programa literario con 50 presentaciones editoriales. Algunas van a ser virtuales, lo cual también nos permite llegar a otros públicos. El programa comprende, además de la expoventa de libros, una serie de actividades académicas como el cuarto encuentro de escritores en lenguas indígenas y el 23º encuentro estatal de mediadores de lectura, así como cerca de 40 talleres dirigidos a niñas, niños y jóvenes. Hay un taller de periodismo infantil, hay talleres enfocados a la cultura de paz, hay talleres inclusivos también. La feria se realiza en el Colegio Preparatorio, ubicado en el Centro Histórico de Jalapa. Durante 10 días, destacadas plumas nacionales se darán cita en este lugar. Nos da mucho gusto contar con la presencia de Alberto Chimal, de Francisco Hinojosa, a quien queremos mucho y que ha participado también en otras ferias del libro. Viene Nadia Ñusabi, Emilio Lómez, Susi Benzulul. La edición 33 de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil de Jalapa se llevará a cabo hasta el domingo 30 de julio. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Las políticas climáticas son examinadas y replanteadas por las nuevas generaciones. Y así se da seguimiento a los compromisos medioambientales de nuestro país. El sábado 22 de julio, la ciudad de Tlaxcala será sede de la primera Cumbre Climática Juvenil 2023. Los jóvenes de entre 18 a 35 años podrán participar en este evento que tendrá lugar en la Galería del Palacio de Cultura de Tlaxcala. La primera Cumbre Climática Juvenil Tlaxcala 2023 es un espacio creado desde Juventudes para Juventudes, ante la necesidad de poder recopilar las necesidades y posicionamientos de las juventudes a nivel local, para proponer políticas climáticas inclusivas y acorde a la ciencia y a las realidades locales y nacionales. Además, se busca tener un posicionamiento para la Cumbre Climática de la Juventud Latinoamericana que se realizará en Colombia. Además de una conferencia magistral, se han planeado mesas de diálogo con temas como ciudades sostenibles y saludables, descarbonización y transición energética, biodiversidad, género y justicia climática e intergeneracional, así como seguridad hídrica y seguridad alimentaria. Con estas acciones se busca dar continuidad y seguimiento a los compromisos y obligaciones climáticas que tiene México. Noticias 22, Alberto Aranda. La ilustración y el dibujo son los protagonistas de esta fiesta. Que por cierto reúne amantes de la gráfica de distintas latitudes. Este fin de semana tendrá lugar la primera edición de Bloque, Festival de Gráfica e Ilustración, un evento gratuito que busca reunir en un solo lugar a los protagonistas de la escena de la ilustración en México y a los amantes del dibujo, ya sean profesionales o aficionados. Juntar a la comunidad y hacer que las personas que amamos esto y que vivimos de esto tengamos espacios de comunicación, plataformas, lugares donde vincularnos con otras personas que también viven y aman la ilustración. El festival no surge de manera espontánea. Desde hace ya 8 años, el ilustrador Mike Sandoval y la comunicóloga Marién Ferré han impulsado en la capital del país el movimiento Drink and Draw, iniciativa que ha logrado crear comunidad alrededor del mundo de la ilustración mediante eventos masivos de dibujo. Con este antecedente, la primera edición de Bloque Festival de Gráfica e Ilustración buscará convertirse en un gran escaparate para el talento nacional. Si tú eres fanático de la ilustración, si te gusta tener piezas de creadores y creadoras mexicanos, mexicanas,
tú puedes ir a Bloque y comprarle directamente a algunos de estos artistas, pero también si eres artista o te gustan pues estas disciplinas, vas a poder encontrar marcas, vas a poder encontrar proveedores, vas a poder encontrar talleres. Talleres, pláticas y espacios de diálogo impartidos por profesionales de la industria complementan el programa del evento, en el que también habrá proyectos gastronómicos. Cerca de 40 artistas consolidados y emergentes participan en esta fiesta de la ilustración. Hay gente que hace ilustración tradicional, que hace ilustración digital, un par de personas que hacen cerámica. Bloque, Festival de Gráfica e Ilustración, se llevará a cabo este sábado y domingo en Doméstico, espacio ubicado en Nuevo León número 80, Colonia Condesa, en un horario de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Regresamos con ciencia. Aquí está Karen Rivera. Un tema muy interesante, el futuro de la medicina, lo descubrimos al regresar a Noticias 22. Es valioso actualizar la dirección ante el INE porque con ello puedo tomar decisiones para mi colonia y tener una mejor calidad de vida. Para estar vigente a la hora de votar. Porque ahora yo vivo aquí y pertenezco ahora a este lugar. Porque podemos formar parte de las elecciones en nuestra colonia. Si te cambiaste de casa, avísale al INE y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Actualizar mi INE es valioso para mí y mi nueva comunidad. Un hombre que adopta características, utiliza prendas femeninas durante un periodo de tiempo determinado, tiene una implicación directa con el mundo del arte. Esto es a lo que llamamos transformismo. Cuando yo empecé a transformarme era muy difícil, ¿no? Porque todo era clandestino. No, solamente lo hice por probar. Lo más difícil es el rechazo de la familia. Me gusta sacar la mujer que llevo por dentro. Arte y transformismo. Etiquetas. Zona D. Estreno. Sábado, 23 horas. Un espacio dedicado al mundo del séptimo arte. Bienvenidos a Marquesina. Julio López entrevista a distintas personalidades del mundo cinematográfico. Soy un actor casi con 40 años de trayectoria. Mientras realiza un análisis profundo y crítico, así como noticias relacionadas con la industria. Marquesina. Nuevos episodios. Lunes, 19 horas. Hagamos juntos un recorrido por distintos matices y sonidos de la música contemporánea mexicana. Ven acá, conducido por Eugenia León, una coproducción de Canal 11 y Canal 22, domingos 21 horas y su retransmisión los lunes a las 22:30 horas. ¿Qué tema más interesante esta noche en Liminal? Vamos a hablar de trasplantes con ingeniería tisular, tecnología, innovación que son aplicados en el ámbito de la medicina. Vamos con Karen y Rafa al otro lado del estudio. Gracias, Laura. Y en efecto es un tema fascinante porque no se trata de cyborgs, Karen. Se trata por supuesto que no. de tejidos vivos, sí, tus propios tejidos, para reemplazar órganos. Platícanos cómo estás otra vez. Tejidos hechos a partir de las células de tu cuerpo, pero es muy interesante porque investigar las características físicas, biológicas y químicas de los tejidos que dan vida a todo lo que es nuestro cuerpo, el cuerpo humano, es uno de los objetivos de la ingeniería tisular, sobre todo para desarrollar alternativas que ayuden a la salud humana. Vamos a ver de qué se trata. Uno de los avances más sorprendentes de la medicina es el desarrollo de biomateriales. Para tener una idea, en 2006, un grupo de investigadores de la Universidad de Granada, España, desarrolló la primera córnea artificial en Europa. Este tejido requirió 8 años de investigación hasta que pudo ser implantado, en 2014, en un paciente con problemas de pérdida de visión casi total. Se confirmó que esta córnea artificial era segura y biocompatible. Lo anterior no sería posible sin el desarrollo de la ingeniería tisular.
La ingeniería tisular es un área de intersección entre la ingeniería y la biología. Y básicamente lo que tratamos de hacer los ingenieros tisulares es fabricar tejidos, como los tejidos que tenemos en nuestro cuerpo, pero en el laboratorio. En sus inicios, hace aproximadamente 3 décadas, la ingeniería tisular tenía como objetivo recrear trozos de tejido humano funcionales para reemplazar aquellos tejidos dañados del organismo, como una herida en la piel, el hígado o las córneas. Esta disciplina construye andamios a partir de células humanas, que son los componentes fundamentales del tejido, y los combina con un grupo de fuentes posibles que pueden ir desde proteínas hasta plásticos, para que el tejido se autoensamble en el laboratorio, como lo hace al interior de las personas. Hay que utilizar una técnica de fabricación, decimos de biofabricación, porque vamos a fabricar algo vivo, para hacer que esas células se reconozcan y construyan un tejido. Básicamente este ciclo consiste en obtener células, expandirlas, fabricar el tejido y luego llegar a la aplicación final. Una de las técnicas que se pueden utilizar para organizar a los grupos de células y convencerlos de convertirse en un tejido es la bioimpresión, que se ayuda de hidrogeles. Entonces el reto es que al pasar a las células, estas permanezcan vivas, para que tú al hacer la figura que intentes hacer o el pedazo de tejido, pues estas células permanezcan vivas. Con la ingeniería tisular también se podrían reemplazar órganos, lo que ayudaría en el déficit actual que existe en la materia. Otra de sus aplicaciones es la prueba de fármacos para enfermedades como la diabetes, el Parkinson y el cáncer. Por ejemplo, tú puedes hacer un pequeño tejido, un microtejido, decimos, de un tumor. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, pues con ese tejido que recapitula, que se parece a las propiedades de un tumor real, tú puedes probar en el laboratorio nuevos fármacos. El grupo de investigadores de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey busca impulsar el desarrollo de la ingeniería tisular en 3 ejes principales: la ingeniería de biomateriales, los órganos en chip y la bioimpresión, todos en beneficio de la sociedad. Noticias 22, Karen Rivera. Fascinante, impresionante el desarrollo, sobre todo para tratar enfermedades, para recuperar algún órgano. Y decías, Karen, platicábamos que ya también están trabajando con neuronas. Sí, va a llegar el momento que pueden reconstruir todo un ser humano, o sea, que te clonen en tiempo real. Es impresionante. Eso es muy difícil. Digo, la verdad es que ha avanzado mucho la tecnología en materia de ingeniería relacionada con la biología, de cómo podemos recrear algunas partes del cuerpo humano en el laboratorio y que funcionen como funcionan en tu cuerpo, que eso es lo que está haciendo efectivamente la ingeniería tisular. Yo sí hice la pregunta abiertamente al investigador, pero ¿cuándo podríamos tener como ciudadanos de a pie este tipo, digamos, de tecnología si tenemos alguna enfermedad y queremos que prueben algún fármaco, ¿no? Si tenemos un tumor y queremos que prueben algún fármaco en él antes de aplicarlo directamente a nosotros. Bueno, pues me dicen que posiblemente en 5 años nosotros ya podríamos tener este tipo de acercamientos y en 10 ya se podría fabricar con ingeniería tisular carne artificial, que ellos no le llaman tanto como carne artificial, sino como una alternativa de carne, porque está hecha a partir de vegetales, pero con esta técnica en 10 años ya podríamos ver en el mercado la carne derivada de las células y no del animal, de las células vegetales y no del animal. Eso es muy interesante, Rafael, porque eso significa que la medicina ha avanzado muchísimo, que la tecnología, y que en México hay investigadores nacionales que están trabajando desde universidades como el Tecnológico de Monterrey en este tipo de investigaciones. La trascendencia del apoyo a la ciencia, del reconocimiento y de la búsqueda de alternativas y sobre todo esta prueba-error, que es lo que da que podamos estar hoy comunicándonos con las tecnologías, que puedan estar haciendo hoy medicina, biología y física conjuntas. Y estar más cercanos a la medicina personalizada, porque entonces a partir de tus células pueden generar el medicamento que requiere tu organismo. Eso es maravilloso. La verdad es que es un tema apasionante y es una disciplina relativamente nueva, 30 años. Estamos hablando de que la ingeniería comenzó hace poco más de 30 años,
Y ahora ya podemos hablar de que en 5 años podríamos tener estos implantes de tejido que puedan atender alguna falla de algún órgano como el hígado, el riñón, alguna quemadura en la piel, que eso sí es cierto, comenzó a partir de recrear tejidos de piel. 5 años no es nada y es exponencial cómo se va desarrollando y cómo va avanzando esta investigación. Muchísimas gracias, Karen. Qué gran tema. Sí, la verdad, es apasionante. Y cuando empiecen a trabajar con neuronas también platicaremos. Ya las están haciendo, y sí es posible recrear neuronas en el laboratorio, eso sí es posible, ya están trabajando con ellas. Este grupo de investigadores del TEC de Monterrey trabajan específicamente con tumores, y eso también es importante para atender las enfermedades de México. Cuando haya neuronas, a ver si implantamos Oye, algún... sí necesitamos. Conozco varios especímenes que podrían ser buena prueba. Yo también conozco varios. Laura, ¿cómo lo ves? No, bueno, pues se abre ahí una enorme posibilidad para curar, para investigar, y de ahí la importancia de apoyar la investigación científica en universidades públicas y privadas, que haya más fondos públicos y privados para que los científicos estén desarrollando estas posibilidades sin las cuales a lo mejor mucha gente va a quedar sin una funcionalidad biológica o incluso perderá la vida. Gran tema. Muchas gracias, Karen. Gracias, Laura. Nos vemos más adelante y bueno, por lo pronto les comentamos que en la Ciudad de México hay un lugar de añeja tradición donde convergen las artes escénicas. Vamos ahí. Inaugurado en 1962 con el nombre de Unidad Artística y Cultural del Bosque, como parte de un proyecto para fomentar la cultura en nuestro país, el Centro Cultural del Bosque celebra hoy su 61 aniversario. A lo largo de estos años, el CCB se ha convertido en uno de los complejos culturales más importantes de las artes escénicas en México, con recintos como el Granero Javier Rojas, el Teatro del Bosque Julio Castillo, el Orientación Luisa Josefina Hernández o el Teatro de la Danza Guillermina Bravo. La celebración de este aniversario pretende ser un hito para toda la población con sus actividades artísticas y la promoción de las diversas expresiones interdisciplinarias, por lo que se invita al público en general a consultar la cartelera en la página web del recinto. Noticias 22, Alfonso Popoca. Y la invitación, como cada semana, es a seguir Noticias 22 también en las redes sociales. Preparen en este momento su escáner de códigos QR y vean a continuación parte de los contenidos que pueden disfrutar en estas plataformas. ¿Ya conoces la zapatería más antigua de México y el único museo en Latinoamérica de su estilo? La zapatería El Borceguí es la zapatería más antigua de México. Fue fundada en 1865 y era un gran almacén en donde se vendían sombrillas, mascadas, perfumes, maquillajes. Y si tú ves los vitrales y ves el mobiliario, pues te darás cuenta que la zapatería no ha cambiado desde que su cliente era Porfirio Díaz, Carmelita Romero Rubio, su esposa. Actualmente sigue la zapatería en función en el mismo lugar donde nació. Tiene una colección de 5,000 piezas de zapatos que nos muestra la historia a través de los pies. Y ahora vamos a dar una vuelta por la República de los Hipervecinos. En París se llevó a cabo una iniciativa ciudadana sorprendente que recuperó el espacio público intentando hacer contrapeso a las deficiencias de una vida parisina moderna, acelerada y solitaria. ¿Cómo? Animando a los participantes a pronunciar libremente una de las palabras más subversivas, bonjour, buenos días. De acuerdo con The Guardian, en colaboración con El Diario de España, esta iniciativa forma parte de las acciones efectuadas por La République des Hypervoisins, la República de los Hipervecinos, que es un laboratorio de innovación social que, desde 2017, busca estimular la convivencia entre vecinos, evaluar la riqueza que ello produce y medir sus efectos sobre la vida cotidiana de los involucrados, la economía local, la participación ciudadana y la estrategia de resiliencia en el territorio. Y es que la participación de los ciudadanos en la comunidad a la que cada uno pertenece es vital para solucionar los problemas que afectan cotidianamente su vida, pero también para decidir de qué manera desea que se lleven a cabo esas soluciones. De ahí que, en septiembre de 2012, la República de los Hipervecinos instalara a lo largo de la calle Ott
en el distrito 14 de la capital francesa, una mesa de 215 metros de largo, con 648 sillas, llena de comida casera, invitando a los vecinos a saludarse más por la calle. A partir de ello, el experimento los ha animado a relacionarse a diario a través de proyectos de apoyo mutuo, intercambio voluntario de conocimientos y encuentros organizados. Actualmente, casi 2,000 habitantes asisten a almuerzos y aperitivos semanales en restaurantes locales, salidas culturales, intercambios de recuerdos o actividades infantiles, entre otras actividades. Durante la pandemia de COVID, los vecinos se organizaron para fabricar mascarillas, hacer las compras a habitantes vulnerables y preparar pasteles para apoyar a una organización benéfica local. Además, se crearon decenas de grupos de WhatsApp para reparar aparatos rotos, vender artículos de segunda mano y compartir información sobre salud. Gracias a esta iniciativa, el ambiente en el barrio es de mucha cooperación, lo que incluso ha traído beneficios de salud a sus habitantes. Ojalá esto pase en México. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Esta noche en Debate 22, para hablar de la serie Pancho Villa, el Centauro del Norte, Álvaro Cueva recibe al productor, director y guionista de este proyecto, Rafael Lara, y al actor Jorge A. Jiménez. No se pierdan esa charla al término de Noticias 22, una producción que está causando revuelo ahora a propósito del centenario. Acaba de estrenarse esta semana, este miércoles, así que bueno, pues hay que echarle un ojito, pero primero vemos el programa, ¿no? Por supuesto, para tener el contexto completo de lo que significa el regreso del Centauro del Norte a la pantalla chica. Y con esto nos vamos a una pausa. Acervo Filmoteca UNAM presenta. Ha llegado el momento de unirse al ejército de Pancho Villa. Ya nos vamos con Pancho Villa. ¡Nos vamos! Buenos días. ¡Ahora cuándo, muchachos! Y después de un tiempo, el grupo original es reducido y una serie de problemas los obligará a replantear su posición. Vámonos con Pancho Villa, Cineteca de Culto 22, dentro del ciclo Fernando de Fuentes, pionero del cine sonoro, en el marco del centenario del asesinato de Francisco Villa. Domingo, 14:30 horas. ¡Viva el general Villa! Orquesta Sinfónica de Jalapa presenta La Pasión según San Mateo. Escenarios, nuevo concierto, sábado, 16 horas. Por si las moscas, también estamos celebrando los 30 años de Canal 22. Un espacio donde convergen el periodismo, la cultura y la política. Sí hay un público. Creo que otra cosa que impulsó la semana, ahora festival, fue la creación de audiencias. Por si las moscas, con Guillermo Osorno. Nuevos episodios, sábados, 19:30 horas. Por si las moscas, hasta pronto. Nos enlazamos a la 26ª edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Se pone buenísimo. Y el reporte completo lo tiene Víctor Gaspar. Adelante. Anoche en este Teatro del Bicentenario de la Ciudad de León dio inicio la 26ª edición del Festival Internacional de Cine en Guanajuato, que en esta ocasión pasará por León, San Miguel de Allende y la ciudad de Irapuato. Son más de 200 películas procedentes de 49 países las que conforman esta fiesta, además de una reflexión en torno a la inteligencia artificial y Suiza como país invitado de honor. Pero todo esto inició anoche con esta ceremonia. Este festival está por comenzar. Y a partir de ahora, a disfrutar lo mejor del cine. Tenemos planeado 12 días
de muchos cines, 201 películas de 49 países, 18 estados, jurados especialmente para ustedes, desde Guanajuato y para el mundo. Bienvenido a nuestros cineastas, a nuestros invitados especiales. Gracias por estar con nosotros. Disfruten de estos 12 días, León, San Miguel de Allende, Irapuato. Con esta itinerancia por 3 ciudades de Guanajuato, las proyecciones, estrenos y conferencias, esta edición dedica especial atención al impacto de la inteligencia artificial con un foro. Con la presencia de realizadores y productores, Suiza es el país invitado a esta 26ª edición del festival. Soy muy emocionado de estar aquí esta noche por representar la equipa suiza que viene con películas, con proyectos. Muchas gracias por la invitación para mí de volver a Guanajuato a este festival y ¿qué más? Soy suiza, pero tengo un corazón de latina. Esta primera etapa del festival inicia teniendo como epicentro el Foro Cultural Guanajuato, continuando también no solo con la vocación de exhibir, sino de impulsar la creación en el séptimo arte. Desde Expresión en Corto y cómo ha hecho este festival, que es un semillero realmente de talento en el estado, y esperamos que siga así y que podamos seguir viendo pues todos los cortometrajes que se crean desde aquí de Guanajuato, los que vienen de otros lugares del país, del mundo. La película encargada de inaugurar esta edición fue el documental Joan Baez, I'm Noise. El cine es sin duda un instrumento para conservar y generar la memoria de los países. Sin embargo, en algunos casos el discurso oficial, la historia oficial, deja de lado a ciertos sectores. Tal es el caso de la población afrodescendiente, y es precisamente este el punto de partida de Medin Tewolde para contarnos la historia de Gaspar Ñanga en nuestro país, en el documental que presenta aquí en la 26 edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. A principios del siglo XV, durante la época colonial en África, un hombre de raza negra, perteneciente a la nobleza de Gabón, fue capturado, esclavizado y enviado a las costas de Veracruz para trabajar en una finca de Córdoba. Gaspar Ñanga organizó una banda de esclavos hacia 1610 para luchar por su libertad. Fue así como fundó San Lorenzo de los Negros tras obtener su emancipación. La vida de Gaspar Ñanga sirve de punto de partida para que la cineasta Medin Tewolde desarrolle su filme Ñanga, que ahora presenta en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Organizó como una especie de... Digo que está inspirada en la biografía de Gaspar Ñanga porque lo cierto es que cuando yo estaba haciendo la investigación para esta película, no había mucha información de Gaspar Ñanga. Y también lo cierto es que en esa época, claro, quienes escribían la historia, pues fue la colonia. Entonces, era ese lado de la historia, ¿no? Y a mí me interesaba mucho contar justo el otro lado de la historia, ¿no? Cómo lo vivieron esas personas que les llamaron cimarrones, cimarronas. ¿Y de noche? Medin Tewolde, ella misma miembro de la comunidad afrodescendiente, ha realizado trabajo de comunicación en comunidades, labor que ahora incluye el cine. Tewolde desarrolla este filme como resultado de una investigación. Me fui a buscar como otras experiencias de cimarronaje de otras yangas en América, a lo largo de América, y encontré muchas más, ¿no? Y quizás más información en otros territorios. Entonces lo que hice fue como un poco resumir, digamos, esta experiencia de cimarronaje en una sola historia. Y bueno, yo le dejé el nombre de Ñanga porque eso fue lo que me inspiró a mí.
La directora de Yanga nos habla de casos similares de emancipación de cimarrones en América Latina que encontró durante su investigación, como el de Bencos Biojó en Colombia, el de Zumbi dos Palmares en Brasil, o el de Harriet Tubman en los Estados Unidos, quien manejando un tren transportaba esclavos hacia la libertad. Historias que sirven para dar voz y libertad en el presente. ¿Por qué tengo que pedir permiso para ocupar un espacio que me corresponde? Entonces creo pero a la vez creo que es importante que empujemos a ocupar esos espacios donde históricamente nuestra historia o nuestros discursos o incluso nuestra presencia no ha estado, ¿no? Los amos no eran invencibles. Se morían. Noticias 22, Víctor Gaspar. En días recientes nos hemos enterado de la crisis que enfrenta el séptimo arte en la Meca, en Hollywood. Esto a raíz de la inteligencia artificial y cómo está cambiando los papeles de los diversos actores involucrados en su producción. En esta 26ª edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato se ha dedicado un importante espacio para reflexionar sobre el futuro que le espera a esta industria. Director de Tecnologías Digitales de Joven. Con la participación de representantes del sector público, privado y de las industrias creativas audiovisuales, fue inaugurado el foro Sinergia, Inteligencia Artificial, el cual busca reflexionar sobre el impacto de esta nueva plataforma tecnológica en la industria. De inteligencia artificial. Lo más apremiante es la falta de comunicación o de entendimiento que no se trata de una inteligencia artificial todopoderosa, sino hay un proceso y hay diferentes tipos de inteligencias artificiales. Expresamente lo que se está tratando en el audiovisual se les conocen como un grupo de inteligencias artificiales generativas que vienen del machine learning y después del deep learning, ¿no? Entonces hay que entender primero que nada que no es una sola inteligencia artificial, hay que ver cuál es el alcance y saber cuáles son los desarrollos, hacia dónde va. La inteligencia artificial abre nuevas posibilidades de empleo. Hay ahorita precisamente un discurso muy negativo. Yo creo que hay que trabajar en las políticas públicas, hay que trabajar en las regulaciones que nos permitan usar la inteligencia artificial de una manera más beneficiosa para todas las personas, ¿no? El poder estar todos de alguna manera unificados en las leyes que se están produciendo y que sea al favor de los seres humanos, que sea a favor de los creadores y obviamente donde todos podamos ganar, creo que es una gran solución y hay que pensarlo de esa manera. Alejandra Luzardo se muestra optimista ante estas nuevas tecnologías en el séptimo arte, en un momento en el que se enfrenta una severa crisis en Hollywood con los sindicatos de actores y guionistas, en parte generada por la inteligencia artificial. No obstante, señala que más que un reemplazo, se trata de la reconversión de una industria que además genera otros empleos. Estamos hablando que la inteligencia artificial va a desplazar a algunos, pero también va a abrir otras oportunidades. Hay que tener en cuenta que de 10 empleos que crea la industria audiovisual, se generan 6 otros empleos de una manera indirecta. El sector audiovisual es uno de los sectores que de alguna manera tiene un impacto multiplicador en la industria y que pocos conocemos. Yo creo que hace falta información. O sea, antes de que trates de legislar algo, yo creo que primero tu responsabilidad es entenderlo. Entonces falta difundirlo y este foro creo que es un extraordinario ejemplo de diferentes visiones. Estaban los actores, creo que salieron un poco más tranquilos, pero por otro lado esto se tiene que estar dando en todo momento y sería muy interesante que los medios de comunicación generaran cápsulas informativas de qué se trata la inteligencia artificial, ¿no? El foro Sinergia Inteligencia Artificial, organizado por el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, continuará mañana en el Fórum Cultural de Guanajuato en la ciudad de León. Y con esta emblemática imagen que bien da cuenta de la situación que actualmente atraviesa la industria del séptimo arte, nos despedimos desde la ciudad de León en esta 26ª edición del Festival Internacional de Cine en Guanajuato. Muchas gracias, Víctor, por este reporte tan completo. Estaremos muy al pendiente, ¿eh? El lunes continuará con esta cobertura. Gracias. Y por lo pronto nos vamos a una brevísima pausa. No vamos a una pausa. Tenemos una nota. Una nota. Nos vamos a las Europas. A ratito nos vamos a ir a una pausa, pero ahorita vamos a Europa y esta propuesta que nos remonta a principios del siglo XX con una trama que para muchos es indecente.
Hasta el 20 de agosto se presenta en el Teatro Helénico la puesta en escena Indecente, de la multipremiada dramaturga estadounidense Paula Vogel, bajo la dirección de Christian Magaloni. Basada en hechos reales, esta propuesta escénica narra la historia llena de adversidades y prejuicios de una controvertida obra de teatro judía que maravilló a Europa, pero escandalizó a los Estados Unidos. Es un texto que habla sobre una obra real que se llama El Dios de la Venganza, escrita por Solemage, y es la historia de la obra y cómo viaja por toda Europa, luego llega a Estados Unidos y en Broadway la censuran. Entonces es la historia de la obra y cómo va afectando a todos aquellos que la van haciendo y los públicos que la van viendo, ¿no? El montaje comienza en la ciudad de Varsovia en el lejano año de 1906, cuando el joven dramaturgo polaco Sholem Asch concluyó la escritura de su obra teatral El Dios de la Venganza, en el que aborda el amor entre una prostituta y la hija del dueño de un burdel. A partir de allí, seguiremos los pasos de un apasionado grupo de artistas que arriesgaron todo lo que tenían para llevar la obra a los escenarios de Europa y Estados Unidos, a pesar de la polémica que suscitó por la representación de una relación lésbica y el creciente antisemitismo que se vivía en el viejo continente. Es una gran oda al teatro, ¿no? Es una carta de amor al teatro, el texto de Paula Vogel. Y cómo puede cambiar la manera en que vemos a las personas y a nosotros mismos. Todo es un homenaje, incluso el montaje al teatro, ¿no? Diferentes tipos de teatro, diferentes tipos de actuación, cabaret, ¿no? Espectáculos más folclóricos de la cultura yiddish, ¿no? Creo que es un gran testimonio de una época teatral, ¿no? Tras obtener una buena recepción del público en toda Europa, la obra llegó a Nueva York. Sin embargo, cuando por fin tuvo su estreno en Broadway, todo el elenco fue arrestado por supuestamente participar ilegalmente en un acto obsceno, indecente e inmoral. Los mismos judíos la censuran, ¿no? Y la parte más conservadora de la sociedad que también está muy presente. Si quieren saber en qué termina esta historia, asistan al Teatro Helénico, donde la obra Indecente ofrece funciones de jueves a domingo en horarios regulares de teatro. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Antes de la pausa, como cada semana, les tenemos algunas recomendaciones para que vayan armando su agenda cultural. Por ejemplo, los museos de arte de Ciudad Juárez y de El Paso invitan a la charla sobre la Séptima Bienal Fronteriza, proyecto de colaboración binacional que por más de una década ha contribuido a difundir la obra de artistas y colectivos que residen en ambos lados de la frontera entre México y los Estados Unidos y que ha permitido visibilizar a través de su producción artística las distintas tensiones que derivan de la realidad cultural, económica, política y social de esta región. El lunes 24 de julio a las 11:30 horas se va a realizar una conversación virtual por medio de la aplicación Microsoft Teams y Facebook Live. Y aquí los artistas van a poder participar con obras de arte existentes o de reciente creación que reflejen la realidad social y cultural del contexto fronterizo. Aclaramos que es a las 11:30 de la mañana, tiempo del centro de México, porque bueno, hay una hora de diferencia en esas latitudes. Y también les recordamos que continúan las actividades de la Guelaguetza 2023 hasta el 24 de julio. Y si andan en tierras oaxaqueñas, no se pierdan el concierto que tendrá lugar este sábado al mediodía en el Museo de las Culturas de Oaxaca, que celebra sus primeros 25 años de historia, con la presencia de la pianista Raquel Waller y el bajo cantante Sergio Meneses. Y también The Rock Lab, la boutique de instrumentos musicales, cumple 10 años desde su inauguración en la Colonia Condesa, y para celebrar, su directora Rosk ha organizado una masterclass con el mítico maestro guitarrista Ingi Manstein este próximo 22 de julio a las 12 p.m., en el foro Silvia Pasquel, ubicado justamente en la Colonia Condesa. La clase magistral va a tener un cupo de 100 personas y los boletos se pueden reservar enviando un correo a ventas@therocklab.mx. ¡Qué gran oportunidad! Una leyenda de la guitarra, sí, bueno. Extraordinario, un virtuoso. Vale la pena inscribirse. Y ahora sí, para que me crean, hay un corte ahorita en Noticias 22.
como audiencia tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Con él hemos aprendido a interpretar la emoción del paisaje, a oler amaneceres y atardeceres. Solo él sabe transmitir. Un escritor será tanto más artista cuanto mejor sepa interpretar la emoción del paisaje. Lo que da la medida de un artista es su sentimiento de la naturaleza. Imprescindibles. Episodio 3. Azorín, la imagen y la palabra. En Series Estelares. Nuevo episodio, sábado 21 horas, por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Hola, mi nombre es Jorge A. Jiménez y le doy vida al personaje de Pancho Villa. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Rafa Lara, showrunner, director y guionista de la serie Centauro del Norte. No se pierdan este programa y no se pierdan la serie. ¿No tienen una idea del programón de oro que les vamos a ofrecer precisamente sobre Pancho Villa, el Centauro del Norte? La super serie del momento. Quédense después del Noti Les Conviene, programa especial de Debate 22. ¡Los esperamos! Hoy, 21 horas, por Canal 22. Vamos a conocer la historia de una vida circunscrita entre el orden y la transgresión. El 22 de febrero de 1913 fue asesinado Francisco I. Madero a las afueras de la penitenciaria de Lecumberri y Francisco Cárdenas, el que ejecutó al que pocas horas antes fuera presidente de México. Es el historiador Edgar Sáenz López quien hace una biografía de este oscuro personaje titulada Francisco Cárdenas, una vida entre el orden y la transgresión. Fue un personaje de estos, fue un policía rural de la Federación y lo podemos encontrar en diferentes momentos. Lo podemos encontrar desde que fue un personaje que capturó y ejecutó en este sentido a un bandido de carácter magonista que se llamaba Santana Rodríguez Palafox o Santanón. Lo encontramos también en pasajes oscuros, quizás asaltando personas en caminos, cuando él tenía que ser el protector de estos caminos. Lo encontramos haciendo lo contrario. Lo encontramos obviamente en el asesinato de Madero, pero lo encontramos también sumido a grupos reaccionarios. Cuando estalla la revolución, Francisco Cárdenas va a asumirse como un guardián del régimen de Porfirio Díaz y va a resentir su caída como muchos otros de sus compañeros de armas. Pero, ¿por qué lo eligen a él para ejecutar a Francisco I. Madero? Lo eligen a él porque él había manifestado en muchas ocasiones descontento hacia la figura de Francisco Madero. De hecho, se dice que él en algún momento se propuso para asesinarlo personalmente y esta cercanía que tenía con Aureliano Blanquet lo hacía el personaje ideal para lograrlo. Con la biografía de Francisco Cárdenas podemos ver mucho de lo que sucedió en el Porfiriato, de lo que sucedió en la Revolución Mexicana propiamente dicho, pero también tenemos toda esta ventana para entender el contexto, no solo un personaje, sino a todo lo que había alrededor de él, tanto instituciones, en este caso la Policía Rural, el Ejército, inclusive cómo estaban los caminos, si había o no bandidos, ¿no? Una biografía nos permite hacer como todo este recorrido por toda una época. Francisco Cárdenas, una vida entre el orden y la transgresión, es editado por Miguel Ángel Porrúa. Para Noticias 22, José Meléndez. El movimiento queer es explicado desde la panorámica de artistas contemporáneos. El trabajo de 5 artistas, 3 extranjeros y 2 mexicanos, que muestran las complejidades de representar la identidad queer, se exhibe en El Arenero, un laboratorio de arte contemporáneo. La exposición se llama Fringe Bodies. Recorrerla implica contemplación y paciencia. Contiene imágenes, fotografías, pinturas y video que muestran historias personales, sociales e incluso mitológicas. El cuerpo, en sus diferentes dimensiones, formas, figuras y expresiones, es retratado en cada una de las piezas
que visibilizan la construcción de la comunidad LGBTQI+. Muchas de las obras abordan la identidad queer y la representación de esa identidad desde el posicionamiento de la identidad queer como un espacio que en muchas ocasiones existe en los márgenes. Son Dove Norris, Katie Bora, Anu Armadi, Isa Telles y Javier León Cuevas, los artistas autores de la exposición que retrata su existencia en el mundo contemporáneo. En sus piezas juegan con las dinámicas de poder, exhiben las barreras que impiden que las personas se toquen, exploran las particularidades de la masculinidad y desgranan las capas que componen la identidad, como el entorno, la familia y la comunidad. Es una invitación a indagar un poquito sobre nuestra condición como espectadores y cómo podemos tener también un juego distinto a la hora de mirar las imágenes. Los cuerpos queer tienden a existir en un espacio liminal, en un espacio entre la visibilidad y la invisibilidad, dependiendo del contexto en el que se encuentran y el tipo de aceptación que reciben de la sociedad a su alrededor. Si tú te atreves a ir más allá de la invitación de lo que se ve en la superficie, en este caso en una primera fachada, hay toda una exploración a indagar en la oscuridad o en la parte más íntima de este espectador y también, por lo tanto, del autor. La exposición se puede visitar hasta el 3 de septiembre, de lunes a jueves por cita que pueden adquirir en la página que aparece en su pantalla y de viernes a domingo de entrada libre. Con imágenes de Daniel Rodríguez y Enrique Varela, reportó Karen Rivera. Se fue uno de los últimos crooners del siglo XX. Después de 7 décadas de éxitos musicales, el cantante estadounidense Tony Bennett falleció hoy a los 96 años. A lo largo de su trayectoria, además de colaborar con diversos artistas como Frank Sinatra, Aretha Franklin, Amy Winehouse y Vicente Fernández, entre otros, publicó 70 álbumes de estudio y ganó 20 premios Grammy y 2 Emmys, consolidándose como uno de los más grandes intérpretes del siglo XX. En 2016 le diagnosticaron Alzheimer y en agosto de 2021, sin poder terminar su gira de despedida, Tony Bennett se retiró de los escenarios, siendo sus últimas presentaciones a principios de ese mismo año junto a la cantante Lady Gaga en el emblemático Radio City Music Hall de Nueva York. Noticias 22, Alfonso Popoca. Pese a las adversidades políticas, sociales, personales, aquí nos damos cuenta del por qué la función debe continuar. Basada en la obra Dublín de Michael West, los alumnos que están por graduarse de la Escuela Nacional de Arte Teatral presentan Supongamos que es Dublín. El montaje nos transporta al año de 1904, en donde un grupo de actores buscan continuar con su trabajo pese a las protestas y amenazas de bomba ante la visita del rey Eduardo VII de Inglaterra a la ciudad. Son dos elencos, o sea, dos versiones diferentes, misma obra. En el primero, por ejemplo, vamos a poder encontrar algo más musical que en el segundo, pero ambos cuentan la misma historia y defienden mucho, que ahora es lo que estamos hablando, de defender el teatro. También dentro de la obra vemos la tragedia, que es la guerra, pero también vemos lo cómico que puede ser el teatro y la sanación de este. Entonces, pues sí hay una fusión de sentimientos, además de que pues combinan un poco la musicalidad. En el escenario vemos cómo los personajes luchan por hacer frente a sus problemas y transformar la realidad de su entorno a través del teatro. La dirección corrió a cargo de Matías Gorlero. Es la primera vez que dirige un docente de la Academia de Escenografía. Y esto, el director Matías Gorlero tiene una gran trayectoria de dirección y de creativo de iluminación. Entonces la manera en la que aborda la cosa viene también siendo un poco más plástico, más, pues sí, más visual. Supongamos que es Dublín estará del 30 de julio al 1 de septiembre en el Teatro Salvador Novo del CENART. La entrada es libre. Noticias 22, Alberto Aranda. Es hora de despedirnos. Y los dejamos con la cartelera cultural y con el deseo de un excelente fin de semana. Muchas gracias.
Aquí te van 3 museos gratis para visitar en la colonia Roma. La primera es la casa de Guillermo Tovar de Teresa. Es una de las 3 sedes del Museo Soumaya y se trata de una casa antigua porfiriana del cronista de la Ciudad de México, Guillermo Tovar de Teresa. Cuenta con un acervo de libros, fotografías, piezas de arte y más. También encontrarás un jardín secreto victoriano. El segundo es el Salón de la Plástica Mexicana. Ahí se exhibe lo más representativo de la plástica nacional. A lo largo de toda su trayectoria se ha expuesto pintores, dibujantes, artistas de todas las generaciones y fue fundado en 1949. Actualmente está la exposición de Isidro Castellanos, Tierra, Agua y Luz. El tercero es la casa de Ramón López Velarde. Es un espacio recreado en su memoria. Ahí tendrás una experiencia a lo Narnia, ya que tendrás que pasar por un armario enorme donde podrás ver varios de sus poemas y acertijos. También es un espacio donde cómo pudo ser la vida del originario de Zacatecas de Jerez. Ahora nos vamos con mis amigos de Milpa Alta. El sábado 22 y 23 de julio estará el Festival Internacional Folclórico, en donde participarán países como Colombia, Perú, Túnez y por supuesto mi querido México. Ahí nos encontrarás en la Plaza de Benito Juárez. No se lo pierdan. Hasta aquí la cartelera del día de hoy. Un poquito de cultura y un poquito de aquello. Nos vemos a la próxima. Bye.